Listo, bienvenidos chicos pues a esta sesión de nuevo. Bienvenido Jaime, gracias por estar con nosotros el día de hoy y sin más, yo no les robo más espacio, los dejo con el buen Jaime. Bienvenidos todos, bienvenido Jaime. Muchas gracias, Yuri. En cuanto puedas, me habilitas pantalla y aprovechando, pues gracias Laura por saludar. Veo que está Alejandro, está Concha, está Salvador, Rafael, Xavier o Javier, no sé cómo se diga tu nombre, Xavier Cabre o Cabre, Keren, Avena, Xochil. Muy bien, pues bienvenidos todos, bienvenidos a esta sesión número 9 de 10. Estamos por adentrarnos en el cierre de estas sesiones. Gracias de verdad por ser parte de estos pues espacios de aprendizaje en donde bajo una modalidad o un estilo quizás poco convencional, pues hemos ido mostrando esta información y seguramente gracias a lo que a ti te ha quedado como experiencia y que nos compartas cómo te fue, nos digas en qué podemos mejorar, sobre todo para adentrarnos en este tema tan nuevo y tan valioso que hemos estado revisando. Veo que sigue entrando gente. Gracias por la confianza. Gracias por sus mensajes. Bienvenida Adriana. Ya llegó Adriana también. Hola Adriana. Gracias por estar aquí. Voy a compartir la pantalla para adentrarnos entonces justamente en la sesión de hoy. Ya sabes cómo funciona esto. Si tú tienes alguna pregunta, sugerencia, comentario, abre tu micro. Si no, puedes guardar el micro para evitar confusiones. La sesión 9, coaching desde el fundamento científico de tercera referencia o in actio o en la acción. Sabes que estamos nosotros subiendo nuestros videos a nuestro canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar los 8 videos previos de las 8 sesiones previas. Orden del día, recordarte lo importante que es para nosotros que nos des tu opinión en la encuesta. Vamos a poner aquí en el chat la encuesta de nuestro actuar en nuestras sesiones. Vamos a hablar de qué vimos la clase pasada. Vamos a hablar hoy de justamente el capítulo 4 de la parte 2 del marco teórico. ¿Qué vamos a ver? La última clase y la invitación, por supuesto, al programa. ¿Qué vimos en la clase pasada hace 7 días? Pues justamente hablamos o abordamos el capítulo 3. El coaching desde el fundamento científico de segunda referencia o después de la acción, post-actio, como postulado subsidiario empírico, es decir, en la experiencia y la importancia de este conocimiento tácito o componente tácito del conocimiento humano junto con la metodología operativa de la no directividad. Es decir, la vez pasada abordamos la comprobación científica de qué es el conocimiento tácito y cómo se acelera o se habilita utilizando el método no directivo o haciendo importante justamente el actuar no directivo en las sesiones de coaching. ¿Qué vamos a ver hoy? Capítulo 4, el coaching desde el fundamento científico de tercera referencia. Vamos, digamos, bajando de nivel en la acción durante las sesiones y los elementos claves de su aplicación teórica, es decir, cómo se hace esto desde la teoría. ¿Ok? Vamos a ver en el próximo, digamos, martes que nos reunamos. Pues recuerden, vamos a abrir la sesión para que todos podamos opinar, para que todos tengamos voz, para que vengas y nos digas, Jaime,
durante estos casi 2 meses, yo he estado revisando las sesiones y tengo estas dudas, tengo estos planteamientos, tengo estas inquietudes, tengo estas sugerencias inclusive, y que te quedes tú con mayor claridad y tranquilidad de la información que estamos compartiendo. Esa es la invitación, y para adentrarnos en el tema de hoy, yo suelo poner una lámina en donde el título es "No es lo mismo". Y tenemos una pregunta central, ¿no? Y vemos aquí la imagen de un pollito eclosionando o haciendo esta eclosión de dar a luz, o está naciendo, rompiendo el huevo desde adentro. Y la pregunta es, ¿debemos ayudarle a este pequeño pollito, a que le rompamos el cascarón, a que aceleremos el día de su nacimiento? ¿Es nuestra obligación o tenemos realmente que hacer desde lo que nosotros podemos a que esa vida se dé? Y hay 2 tipos de ayuda. La ayuda tradicional, en donde se hace importante la opinión, y que para muchas personas ayudar es lo mismo que opinar, y por opinar entendemos entregar, sugerir, diagnosticar, evaluar, todo lo que tenga que ver con darle al otro algo que no tiene aún. Y hay otro tipo de ayuda que es ayudar sin opinar, en donde se ayuda a que la otra persona se ayude a ella misma. Así es que la pregunta que queda ahí para la reflexión es, ¿qué tanto realmente debemos ayudarle a este pollito o a la persona a solucionar sus problemas? ¿Y desde dónde? ¿Opinando o sin opinar? Y es muy diferente ayudar con opinión a ayudar sin opinión. Nunca será lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que alguien use coaching con apellidos, como ayer que me encontré con alguien que decía, hacemos una certificación en psicoterapia y coaching, entonces ahí hay algo que es incompatible. No puedes opinar y no opinar en la misma sesión de acuerdo a la finalidad para lo que pues está encauzándose esa conversación. Si la finalidad es justamente acelerar o desplegar, catalizar el componente tácito o la fábrica de ideas, entonces no opinar es lo mejor. Si no quiero hacer eso, si mi finalidad no es esa, pues entonces tengo que ser claro en mi propuesta. Vamos adentrándonos entonces en el tema de hoy, que es la tercera referencia científica, y venimos de la expresión de esta segunda parte de la tesis, in actio, durante la acción, en referencia a la articulación de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de aplicar profesionalmente. Tenemos ahí alguien en sala de espera y no ha accedido. Déjenme ver si le doy acceso. Por favor, si me ayudan con eso para que no se quede ahí en la salita de espera. Gracias. A tener en cuenta a la hora de aplicar profesionalmente la relación existente entre los principios naturales y rectores derivados del fundamento científico de primera referencia, el continente, y el respeto irrestricto y catalización del coeficiente personal en la dinámica del engendramiento del conocimiento del ayudado, o el contenido. Recordemos, el continente es esa estructura sólida desde donde el coach dispone sus habilidades para que se vierta el contenido de la manera como el cliente ve y se relaciona con su propio mundo. Y hablamos de mundo desde sus propias conjeturas subjetivas acerca de lo que le pasa y qué hacer con eso que le pasa. No se Bienvenidos. le quita. ¿Con qué le Hola, quitan la Eleonora, mano? bienvenida, dime.
Ok. Ahí está ya silenciado. Bueno, pasamos entonces a la siguiente página. Así, por tanto, quedan establecidos los elementos y relaciones que conforman la ciencia idética ante actio con la ciencia empírica post actio y sus postulados subsidiarios respecto ambas de la ciencia técnica in actio como marco científico completo. Ya pasamos de la ciencia de las ideas e idética o la filosofía primera, desde esta postura axiomático lógico deductiva, pasamos a la ciencia empírica, el componente tácito del conocimiento, desde este tema subjetivo de la persona o del cliente, ayudando de manera no directiva, y vamos ahora a adentrarnos en la técnica o in actio. ¿Qué pasa dentro de una sesión para terminar de cerrar este marco científico completo de la teoría general del coaching? Para iniciar, vamos a adentrarnos en justamente la definición del coaching, que como profesión se ofrece y que ha venido creciendo en cuanto a la articulación que se le ha dado con anterioridad. Es decir, Leonardo Ravier ha venido trabajando en este tema del coaching desde hace casi 20 años y la definición también ha venido sufriendo modificaciones conforme va evolucionando esta propuesta. Entonces, se establece que el coaching profesional es uno, proceso y o relación de ayuda determinado por diferentes etapas, fases, estructuras y procedimientos. 2, temporal, donde se establece una relación voluntaria entre el coach y el cliente que tiene un inicio y un fin determinado. 3, bajo una metodología operativa sin transferencia o no directiva, en donde el coach se abstiene de transferir consciente y o deliberadamente juicios, juzgamiento, información, conocimientos y experiencias sobre la dinámica natural de la participación del coeficiente personal del conocimiento dentro de la relación propia pensador pensado o cogito cogitatum del cliente y que se sintetiza en el concepto de contenido y autodirigido, es decir, quien determina la dirección hacia la cual el proceso le acompaña y la atención del foco de la conciencia sobre los elementos dentro del mismo es el cliente. 4, discursivo o dialógico, establecido con el fin de la facilitación de la reflexión, introspección y extrospección del ayudado. 5, eidético y principalmente praxeológico. Esto significa con fundamento en la ciencia idética y principalmente sobre la base del estudio de la acción humana deliberada o intencional y orientado por tanto al cambio que el cliente espera conseguir. 6, procurando que el cliente engendre o genere nuevo conocimiento, catalizando, activando, desarrollando, potenciando esa dinámica del coeficiente personal o componente tácito del conocimiento humano del cliente, eo ipso, es decir, en sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo, a través de la prueba y el ajuste constante desde su propia experiencia y o vivencia, resultando en autoaprendizaje, autogestión y o autorregulación. 7, seguimos en la definición de lo que es el coaching, ¿ok? 7, facilitándole al mismo afrontar las circunstancias en las que se encuentre y ya no alcancé, aquí está, para así estar en mejores condiciones de conseguir sus objetivos o resolver sus problemas tal y como él los entienda. Pensé que eso estaba abajo y mi pantalla no me alcanzaba a mostrar esto que faltaba. Si bien podría simplificarse sin perder de vista el panorama general planteado a lo largo de toda la tesis, que se ofrece singularidad, distinción e identidad propia al coaching como profesión y disciplina, por lo cual debería ser digno de ser tenido en cuenta como proceso y o relación de ayuda que aporta un valor añadido a la sociedad. Otros procesos de ayuda no pueden atender lo que hace el coaching. ¿Por qué? Porque es la metodología operativa basada en la no transferencia o no directividad con la finalidad del engendramiento o generación de conocimiento. Parte de lo que vemos en la tesis y que es otro de los grandes aciertos que nos propone Leonardo, son las gráficas o son las imágenes en donde nos da mayor claridad de cómo podemos comparar
el paradigma tradicional de ayuda con transferencia y el otro paradigma, el paradigma de la introspección, del engendramiento, de la no directividad y cuál es su coherencia metodológica. En esta pirámide encontramos, fíjense bien, del lado izquierdo, el paradigma del engendramiento, lo que yo suelo explicar con el coaching intraducible. Es decir, el coaching que no puede tener traducción y que no se puede combinar con otra cosa. Del lado derecho tenemos al paradigma, al estilo, al modo mainstream, corriente tradicional del coaching o desde el paradigma de la opinión, de la transferencia, de la entrega de conocimientos, etc. Quiere decir que en la cúspide de la pirámide vemos el resultado. Claro, todos quienes ayudamos a otra persona, pues nos basamos en el resultado. Queremos que logre lo que quiere esa persona y entonces estamos aspirando a que el resultado nos dé la razón de que lo que hacemos es lo mejor o trae ese beneficio esperado. Sin embargo, hay dos tipos de resultados. Si ayudamos desde el paradigma del engendramiento, será un resultado autogestionado. Si lo hacemos desde el paradigma de la transferencia, será subordinado. Del lado izquierdo, entonces, hablando de herramientas en el escalón de abajo, y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué decimos que hacemos este resultado autogestionado? ¿Por qué? Porque las herramientas van hacia el continente. Y del lado derecho, las herramientas van hacia el contenido. ¿Por qué las herramientas van hacia el continente? Porque el enfoque competencial está hacia catalizar el contenido. Del lado izquierdo, el paradigma del engendramiento, a diferencia de la intervención sobre el contenido, el enfoque competencial del paradigma de la transferencia. ¿Por qué nos enfocamos hacia la catalización del contenido con nuestras competencias? Porque nuestro método es no directivo o sin transferencias, a diferencia del modelo tradicional que en su coherencia quiere transferir y necesita transferir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos orientados hacia la finalidad o hacia la teleología de catalizar, acelerar, desplegar, potenciar ese engendramiento. Cuando la finalidad del otro tipo, los otros tipos de ayuda son transferir conocimiento. Esa es la intención principal que promueve el coaching mainstream. Y los demás estilos de ayuda, por supuesto. La distinción epistemológica sería el último por qué. ¿Por qué nos enfocamos como finalidad a la catalización del engendramiento? Porque existe un componente del conocimiento que es tácito. ¿Ok? Entonces, para adentrarnos en ese despliegue del componente tácito catalización, necesitamos primero reconocerlo y que es el complemento al componente técnico del que se encargan todas las otras metodologías de ayuda. Por esto mismo, podemos distinguir del lado izquierdo esta coherencia con la no directividad en esencia desde la distinción epistemológica hasta el resultado y podemos usar preguntas como ¿para qué? O sea, de arriba hacia abajo preguntamos ¿por qué y por qué y por qué? Y de abajo hacia arriba preguntamos ¿para qué? ¿Para qué queremos la distinción epistemológica? Para orientarnos hacia la catalización del engendramiento. ¿Para qué? Para usar la metodología operativa. ¿Para qué? Para catalizar el contenido. ¿Para qué? Para orientar las herramientas del continente. ¿Para qué? Para un resultado autogestionado. Ese es el lado izquierdo de la coherencia del paradigma del engendramiento. Pasando a lo siguiente, al 5, en la idoneidad de la relación o proceso del coaching profesional y sus límites, podemos encontrar que el coaching profesional no emerge como sustituto de los otros procesos o relaciones de ayuda, sino que cubre necesidades que los otros estilos de ayuda no pueden atender por estar fundados en un paradigma opuesto. Por eso mismo es incompatible cuando alguien habla de coaching con apellido. No puedes tú hacer algo, prometer algo y ofrecer otra cosa. Lo que dice esta frase que está resaltada en color rosa es que
El coaching no es como la panacea, no es la respuesta a todos los males, no es lo que vino a cambiar la dinámica de todas las relaciones de ayuda porque es lo mejor que se haya inventado nunca. No, no, no. Los otros estilos de ayuda son bienvenidos porque tienen una finalidad y porque tienen ventajas y porque tienen formas y metodologías X. Lo que propone el coaching es ser un estilo de ayuda que resuelve algo que ningún otro modelo podía haber resuelto antes. Y entonces el coaching viene a llenar ese hueco que antes estaba huérfano, digámoslo así, y como nadie se había encargado de investigar y de dar solución sobre modelos científicos para resolver esto, el coaching llega a ser esa parte en la que para muchos puede compararse. Oye, esto suena como a terapia existencial. Oye, esto suena como a terapia no sé qué. Sí puede sonar, pero no es lo mismo. No es lo mismo por muchos sentidos. Así es que para determinar la idoneidad del coaching profesional frente a cualquier otro proceso o relación de ayuda y a su vez visualizar la complementariedad que tienen frente a las diversas necesidades humanas, se ofrecen a continuación dos variables claves y esenciales que ayudan a demarcar e identificar unas de otras. Vamos a ver ahora la matriz que en su momento fue matriz creatividad-urgencia y que hoy en día se conoce como la matriz situacional de tiempo y conocimiento. En esta matriz, ustedes pueden ver cómo hay dos factores o dos variables que son acomodadas en el perímetro del rombo. Del lado superior izquierdo dice tiempo para engendrar. Y a sus extremos o a las orillas dice insuficiente y dice suficiente. En paralelo, encontramos esa misma leyenda, parte inferior derecha, que dice tiempo para engendrar, insuficiente, suficiente. Ahora, del otro lado, en perpendicular, del lado derecho superior, vemos conocimiento. Tipos de conocimiento. Tenemos el conocimiento personal, intransferible y tácito, arriba, casi al centro arriba, y del otro extremo, sobre la línea de conocimiento técnico, el tipo de conocimiento impersonal y o transferible. En paralelo a ese conocimiento, vemos en la línea de abajo a la izquierda tácito y técnico en conocimiento. Quiere decir que para que dentro de los 4 estilos puros de acompañamiento a nivel individual o grupal, solamente el coaching está de hecho pintado con otro color en la parte superior. Yo le llamo los 4 diamantes de estilos de ayuda, en donde tenemos el coaching hasta arriba. Abajo del lado opuesto, asesoramientos y consultorías, transferencia del know-how. Del lado izquierdo, mentoring, transferencia de experiencias. Del lado derecho, formación, transferencia del know-that o del qué de las cosas. Y la combinación entre todo lo que está de blanco, que es el paradigma de la transferencia, está el educador, el líder, el padre, el tutor, el asistente, el mediador, desde la facilitación. Si nosotros queremos comprobar que lo que ofrecemos como coaching es idóneo, necesitamos que se den las dos condiciones básicas: tener tiempo suficiente para que la persona quiera aprender por ella misma o que sea capaz de darse espacio para la prueba y ajuste y dar a luz nuevas ideas, que entre más presión, menos somos capaces de elevar nuestros niveles de generación de nuevas ideas. Y del otro lado, necesitamos tener este porcentaje mayor de el deseo por pensar por nosotros mismos y hacer caso a resolver justamente desde nuestras propias respuestas y utilizando nuestras propias tecnologías internas eso a lo que queramos conseguir. Todo ello se verificará de acuerdo al objetivo que se plantee. Si alguien dice, yo quiero lograr X cosa, no tengo tiempo suficiente para pensar por mí mismo y no tengo las ganas inclusive de buscar respuestas en mí mismo, entonces no es idóneo que se trabaje con coaching. Puedes buscar
mentoring, formación o asesoramiento, consultoría, terapia o lo que sea, pero eso no será lo ideal, que se trabaje con coaching, y así la persona sabe qué puede esperar de uno y de otro, y dejamos de prometer cosas que no podemos cumplir, sobre todo hoy en día en donde para todo, a todo se le viene llamando coaching malamente. El tema es que cuando nosotros nos adentramos en las propuestas de las competencias que pues ICF, IAC con sus maestrías, AC, ICC, WABC, FICOP, etcétera, dicen todas las, digamos, formadoras o todas las federaciones, instituciones, dicen que son no directivas. Todos prometen y se ajustan a este concepto de no directividad. Pero cuando decimos que somos no directivos, y como aquí dice resaltado en rosa, pero a la vez decimos que sí podemos ser directivos, es esta parte en la que te ayudo con opinión y te ayudo sin opinión, y entonces no soy coherente. ICF abre puertas y ventanas en la práctica del coaching con altos grados de directividad en las sesiones y sus procesos, y entonces la gente, los coaches, quedan inseguros, quedan inciertos, no saben qué hacer, recurren a un montón de herramientas porque todo vale, y el cliente es el más afectado porque obviamente no sabe qué está pasando en la sesión cuando le proponen muchas cosas en donde hay mucha directividad. Y esta visión ecléctica o híbrida del coaching realmente está causando mucho más confusión y daño que ayuda y claridad. Es decir que las competencias clave que las 4 asociaciones internacionales utilizan para sus acreditaciones y certificaciones, pues justamente poseen elementos orientados al contenido en lugar de ceñirse al continente dentro de las sesiones o procesos de coaching. No vamos a adentrarnos en revisar, porque esto está en la tesis, todas las prácticas que realizan los diferentes organismos reguladores, porque no nos alcanza el tiempo, pero tú los puedes verificar cuando consigas la tesis, que te lo recomiendo, y que veas cómo dicen ser no directivos, pero que en la práctica pues no lo promueven y no lo demuestran. Lo que nosotros queremos, basándonos en la teoría general del coaching, es justamente tener este modelo competencial manteniendo la línea de la coherencia científica y basándonos en que los autores principales han contribuido al desarrollo y evolución del método operativo no directivo. Por lo cual tenemos 3 categorías competenciales estructurales y 4 metacompetencias conversacionales. Hablando de estas categorías competenciales estructurales del coaching profesional orientadas al continente, tenemos categoría relacional, categoría procesal y categoría conversacional. Es decir, cómo se crea la relación, cómo se crea el proceso y cómo se crea el diálogo, la conversación con mi cliente. Esa es la estructura justamente de cómo se hace coaching o cómo debería hacerse coaching a nivel profesional, que ningún libro te lo puede otorgar con esta claridad más que la teoría general del coaching en esta tercera referencia científica o INACTIO. Así es que la estructura conversacional, vamos a rescatar este modelo GROW, en donde se establece la relación conceptual entre axiomas, categorías y teoremas fundados en los descubrimientos o fundamentos científicos de primera referencia que vimos eventualmente. Ahora, cuando tomamos en cuenta la coherencia, eficiencia y ética en la relación y proceso de coaching profesional, fíjense cómo si nos vamos del lado izquierdo a mayor transferencia o a mayor directividad, en cuestión de coherencia, estamos yéndonos hacia creando un continente antinatural y estamos inhibiendo la dinámica interna del contenido. Cuando nos bajamos a la eficiencia, cuando somos muy directivos o cada vez más directivos, estamos inhibiendo esta capacidad de dar a luz nuevo conocimiento y se genera alto nivel de dependencia en la relación. Y en cuestiones de ética, estamos atentando contra la individualidad o la singularidad de nuestros clientes y hay alto o cada vez mayor riesgo de daño
por intervención con nuestras opiniones o nuestras herramientas o nuestros puntos de vista. En relación a la coherencia, entre más nos acerquemos a la no transferencia o a la no directividad, veremos que hay un continente connatural, es decir, nosotros respetamos los principios rectores naturales del comportamiento praxeológico de las personas. Y además activamos la dinámica interna del contenido, es decir, ayudamos a que la persona pueda hacer lo que crea conveniente con sus propios temas por él mismo, desde hacia él mismo, eo ipso. Bajándonos a eficiencia, vemos que se potencia el engendramiento operativo y favorece la independencia de la relación o una persona cada vez más autónoma y con un alto nivel de confianza en ella misma. Y en cuestiones de ética, hay un respeto irrestricto de esa persona, de ese individuo, de esa singularidad. Y el riesgo de daño por intervención cuando se hace desde el modelo no directivo es inexistente. Es imposible que tú puedas hacerle daño al cliente cuando tú estás basando tu modelo o tu operatividad en la no directividad. Entre más directivo seas, hay mayor riesgo de daño psicológico y probablemente hasta físico en la otra persona que está confiando en ti. Hablando de la estructura procesal, en este sentido esencial, todo proceso de coaching implica, uno, un acompañamiento profesional durante un periodo de tiempo determinado, donde debe existir espacio y tiempo para la reflexión, desde el cual se busca potenciar de manera deliberada el coeficiente personal del conocimiento de manera operativa, orientado a objetivos específicos deliberados, donde además debe existir un espacio-tiempo para que el cliente actúe en la dirección escogida y donde se disponga el tiempo para evaluar o valorar la eficacia y utilidad de sus decisiones, acciones y resultados. El modelo GROW, que en su momento fue modelo, aquí, gracias a la teoría general del coaching, cambia a ser una disposición de categorías. Y estas categorías pasan de ser GROW a FROG, en donde encontramos que están dispuestos en esta gráfica la F casi al perímetro y en el centro de todas las conversaciones de coaching debe estar la G, de gol, de meta, expectativas, deseos, ilusiones, esos anhelos. ¿Qué es lo que la persona quiere? Y la G siempre va a ser la base, siempre va a ser la referencia, siempre va a ser la estrella polar, siempre va a ser el punto en donde nosotros tenemos que estar siempre enfocados como coaches, ayudándole al cliente a que se dé cuenta que eso es la razón o el propósito que nos tiene en una relación de coaching. Después el cliente va a empezar a hablar y se va a mover él solo entre R, O y W. ¿Qué quiere decir R, O y W? La R tiene que ver con relato, realidad, recursos y aprendizaje, todas con R. Tenemos la O, que es alternativas, opciones, estrategias, tácticas o intentos. Y la W, que es voluntad, trabajo, compromisos, acciones y tareas. Nosotros vamos a ayudarle al cliente desde nuestra tercer metacompetencia, que es la conversación o la comunicación objetiva, para ayudarle a que distinga en qué etapa o en qué categoría de FROG se encuentra durante su conversación y entonces llevarlo siempre a que todo tenga relación directa con su objetivo. En esta siguiente lámina o en esta siguiente imagen podemos ver justamente la estructura procesal de una intervención con coaching. Fíjense cómo hay tres etapas: la etapa 1 preliminar, la etapa 2 desarrollo y la etapa 3 finalización, en donde no podemos iniciar como tal un proceso de coaching mientras no se cumplan los 12 primeros procedimientos. Primer contacto, tenemos 6 procedimientos. Segunda fase, la sesión exploratoria, tenemos otros 6 procedimientos. Y entonces, si la persona, después de que verifica que el coaching es idóneo para su tema y si firma el acuerdo, entonces entramos en la primera sesión y a partir de ahí avanzamos al desarrollo y después finalizamos en la evaluación. Fíjense qué interesante que lo que
debemos de tener en cuenta durante todas las etapas es los principios rectores o axiomáticos. Tenemos que ver a la otra persona con capacidad de darse cuenta, capacidad de elegir, capacidad de confiar en ella misma, capacidad de hacerse cargo responsablemente, capacidad de generar acuerdos y capacidad de basarse en sus propios valores intrínsecos. Y en la etapa de desarrollo es donde la metodología operativa sin transferencia o no directividad se ejerce en su pureza. En la siguiente página, en el punto 6.3, las 4 metacompetencias conversacionales fundamentales del coaching profesional orientadas al continente son las bases para que nosotros en nuestra conversación podamos garantizar la mayor eficiencia en la búsqueda de esa catalización del componente tácito del conocimiento. Se ha decidido reconocerlas como metacompetencias en lugar de competencias debido a que, uno, responden a categorías amplias que a su vez pueden subdividirse en competencias más específicas. Dos, entre las 4 metacompetencias se pretende abarcar el conjunto completo de competencias conversacionales posibles y por tanto son primarias, esenciales o fundamentales para el cumplimiento de la finalidad del coaching en sí mismo. En esta imagen puedes ver la comparativa del enfoque de competencias conversacionales. Del lado izquierdo de tu pantalla puedes ver las competencias conversacionales que se proponen en el paradigma de la transferencia o de todo lo que se le llama coaching que no tiene que ver con la teoría general del coaching. Se propone que la escucha sea activa, se propone que hay que generar empatía, se propone que hay que ofrecer feedback, reencuadrar, explicar dinámicas, utilizar metáforas, analogías, ideas, sugerencias, opiniones. Y por último, las famosas preguntas poderosas, que una pregunta poderosa viene cargada del juicio del coach. Esto es de afuera hacia adentro y está orientado a intervenir en el contenido. Del otro lado tenemos el paradigma del engendramiento, en donde las competencias son 4, las metacompetencias opuestas y complementarias a estas propuestas por el paradigma tradicional, que es 1, atender fenomenológicamente, neutralidad, epoché, suspender el juicio. 2, espejeo fiel, no parafraseo o no decir mi espejo dice tal. No, espejo es literal, regresarle sus palabras tal cual las dijo el cliente. Explicarle cómo funciona el espejo y la neutralidad tiene que ver con comunicar objetivamente dónde estamos en lo que es coaching, estructura relacional, procesal y conversacional. Y por último, preguntar no poderosamente, sino enfocadamente, simple, corta, clara y abierta la pregunta que debe de hacer un coach para lograr entonces que de adentro hacia afuera se puedan engendrar estas nuevas ideas para catalizar el contenido. ¿Cuáles son las conclusiones respecto de la aplicación teórica del coaching profesional? Es decir, este fundamento científico, tercera referencia, es el mismo que existe entre los axiomas, categorías y teoremas derivados del fundamento científico de primera referencia, el reconocimiento, respeto restricto y catalización del coeficiente personal en la dinámica de engendramiento bajo la metodología operativa de la no transferencia, derivado del fundamento científico de segunda referencia. Bueno, estamos entonces a 20 minutos para que nos dé la hora y recordarles que quedan pocos días para que nos acompañes a que después de esta lectura tan sintetizada, tan rápida, tan técnica, quizás en un nivel académico, puedas acompañarnos a que aterrizamos todas estas ideas para que tú tengas mayor facilidad de poder llevar esto a tu práctica profesional. Si tú eres un consultor, si eres un directivo, si eres un líder, si eres un terapeuta, si eres un consultor o asesor, obviamente conocer el otro paradigma te puede venir de manera exquisita, porque cuando tú domines ambos paradigmas, vas a tener un panorama mucho más amplio en tu campo de acción. Recordamos que tenemos todavía una ventaja para que si tú quieres ser parte del programa para el dominio científico profesional del coaching que iniciamos en breve, basándonos en la teoría general del coaching, todavía tienes oportunidad de ser parte del mismo con un descuento especial. Y agradecerte nuevamente por haber estado aquí y preguntarte para abrir la cámara y abrir la conversación, dejando de compartir pantalla. ¿Qué te estás llevando en esta 9ª sesión? Quiero escucharte qué te pareció y qué estás viendo de valor para que
antes de que nos dé la hora poder despedirnos y listos para reencontrarnos próximamente. Tengo entonces a 15 personas conectadas. Gracias por estar aquí y cuéntenme cómo están, con qué se están quedando. Oye, Jaime, a mí te voy a tomar la palabra. Sí, Alejandro, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Nuevamente gracias por tu labor, compartiéndonos esta teoría, este análisis. Y me llama la atención lo siguiente, en esta me parece que das mucha más claridad de cómo se avanza Sí. con esta metodología de coaching. Entonces da mucha luz, pero a la vez da luz que genera más curiosidad, ¿no? Qué De bueno. descubrir los pormenores. Me viene una pregunta, dices que el centro es la meta, goal. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, el proceso para determinar la meta del coachee se hace desde esta metodología de una manera no directiva. O sea, Sí. la persona es 100% es lo que tú me digas, aunque yo pueda ver desde afuera y decir, híjole, no creo que esa sea la meta más conveniente, es Sí. dejar que la persona la viva. No, muy buena pregunta y claro, puede resultar muy desafiante, ¿no? Para quizás nuestra elocuencia y en donde alguien dice una barbaridad, ¿no? Pero es bien interesante, Alejandro, que justamente cuando entendemos que las personas cuentan con la capacidad elemental y esencial para darse cuenta de lo que están diciendo y del riesgo que ello conlleva, entonces también estamos haciendo importante su capacidad de hacerse cargo de lo que creen que quieren. ¿Ok? Entonces, si una persona llega a la sesión y dice, yo quiero viajar a la luna en septiembre. Bueno, no septiembre porque está muy cerca, pero bueno, septiembre en un año, ¿verdad? Y entonces tú dices, oye, pero ni siquiera hay vuelos comerciales, o sea, estás pero súper equivocado. Eso no es posible, ¿no? Mi juicio, bla, 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 ¿no? Entonces, si yo entiendo, uno, la persona debe tener sus propias razones, motivos, interpretaciones para pedir eso. Bien, yo le bajo decibeles a mi juicio, yo escucho desde la epoché, yo la verdad es que no tengo por qué juzgar absolutamente nada, pero sí espejeo y sí pregunto. Entonces yo le espejo y le digo, estoy escuchando que tu deseo es llegar en un año a la luna. ¿Es así? Sí. Perfecto. Ahora, cuéntame, ¿a qué te refieres con llegar? ¿A qué te refieres con un año? ¿Y a qué te refieres con la luna? ¿Sí? Cuando yo le hago estas preguntas sin asumir, entonces la persona va a empezar a soltar información. Y te voy a poner un ejemplo, Alejandro. En una ocasión, una clienta me dice, es que no sé qué, no sé si dejar sola a mi hija y por cuánto tiempo, y si dejarle comida o no dejarle comida, algo así, era un tema en donde hablaba de su hija, ¿no? Y entonces yo decía, pero a ver, ¿cómo vas a dejar sola a tu hija? ¿Pero qué edad tiene? Eso es un mal padre, bla, bla, bla. Y entonces cuando le pregunté, por más rara que parezca esta pregunta, yo le dije, ¿y a qué te refieres con tu hija? Y me dice, perdón, es que así le digo a mi perrita. Qué interesante, ¿te fijas? Entonces, yo no puedo llegar a ninguna sesión asumiendo que entiendo perfectamente a lo que se refiere esa persona dentro de sus propios conceptos, ¿no? Claro, Entonces, claro. quizás la persona diga, quiero ir a la luna y yo no sé que así se llama la granja de su tío, que así le dicen a un parque, que así se le llama a un sueño, no lo sé. Por eso mejor hay que preguntar, ¿a qué te refieres?
¿Cuánto tiempo te das? ¿Qué tan factible lo ves? O sea, preguntas para que él solo explore a lo que se refiere cuando está hablando de eso. Por eso es importante entender que nunca hay que dar nada por sentado y ayudarle a que él defina lo que crea que va a definir. Ahora, si la persona define una meta y esta se está dando cuenta en el camino que está muy lejos, que es imposible, que no lo va a lograr, el mismo proceso orientado al autoaprendizaje le va a ayudar para que evalúe y valore si quiere seguir hacia esa meta o no. Pero depende de que ella tome conciencia y se haga responsable de qué quiere entonces exactamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros permitimos con este respeto irrestricto hacia sus justamente principios naturales, a que vaya autorregulándose, a que vaya autogestionándose en relación a lo que viene a trabajar en las sesiones, porque su nivel de conciencia es X y entre más profundice y más se conozca, mayor claridad va a tener por él mismo. Entonces, espero haberte contestado. No sé si esto te ayuda. Sí, sí. Y lo que escucho es que se busca desarrollar la autonomía desde el inicio. Totalmente. Sí, Totalmente. sí, estoy de acuerdo. Sí, porque si llega un cliente, también el cliente nos está calando, nos está probando, a ver si es cierto que eres no directivo y a ver si es cierto que no juzgas y a ver si es cierto que me respetas. Y yo voy a decir cualquier cosa, pues para ver qué opina el coach. ¿Y tú qué dices? ¿Sí podré llegar a la luna? Y nosotros, no, pues es que no sé. Tú vas a ir descubriendo en el camino mientras tú tengas cada vez más claro qué es lo que tú realmente quieres. O sea, Sí. este es tu asunto, es tu tema, es tu deseo. Adelante si es lo que realmente quieres, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Muchas gracias. Totalmente claro y interesante. Me llama mucho la atención. Sí, Gracias. sí, padrísimo. Gracias a ti, Alejandro. Gracias. Laura, bienvenida. Tienes la mano arriba. Sí, gracias. Tú preguntas cómo nos quedamos y a mí me parece que este cómo, que Sí, la vez pasada fue como la pregunta que surgió, exacto. se va más claro, ¿no? Qué bueno. Me parece que sí es necesario entrar a la práctica y demás para saber, pues hacerlo conocimiento tácito mío, ¿no? El que yo también encuentre la manera de hacerlo dentro de esta propia teoría, ¿no? Hubo un momento en donde hablaste de estas, de estas profesiones de ayuda, ¿no? Sí, Y que tienen complementariedad. ¿Qué tanto es conveniente? Porque luego sucede sí, que la gente quiere tomar el coaching al mismo tiempo que está tomando terapia. súper. Ujú. ¿Qué tanto es Ah, conveniente sí sí, sostener súper. este proceso paralelo? Genial, genial. Mira, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Eh, a mí me gusta el tema deportivo y yo me siento cómodo acompañando atletas y deportistas, ¿ok? Y en el tema, sobre todo en el área deportiva, que creo que es general, pero más en el área deportiva, se tiene un mito o una serie de tabúes muy fuertes al trabajo psicológico. O sea, es raro que el deportista diga, ay, a mí me encantaría tener una sesión con mi psicólogo. Es bien raro que los deportistas elijan, ¿sabes? Porque hay mucho que se falta aclarar en esos menesteres. Ahora, cuando tú impones cualquier tipo de trabajo, la persona lo sufre. Y dígase a nivel deportivo, cuando los pones a hacer ejercicios pesados, cuando los pones a hacer en el gimnasio, cuando los pones a lo que sea, es decir, cuando tú le dices, esto es lo que tienes que hacer para llegar a un mayor rendimiento, generalmente son intervenciones donde se impone a que el deportista haga lo que no quiere hacer, pero le sirve, ¿no? Desde este paradigma de imposición también entra digamos, la propuesta de trabajo psicológico mental. Entonces, el deportista también lo sufre, dice, ay, me toca sesión con el terapeuta, ay, me toca sesión con el psicólogo, pues nomás le voy a dar por su lado, ¿no? Nomás para decirle que estoy
mejorando y que necesito concentrarme, etc. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros intervenimos desde esta propuesta no directiva y el cliente lo comprende, el deportista lo entiende y dice, a ver, tú me vienes a ayudar a que yo me escuche acerca de lo que yo quiera hablar, de lo que para mí es importante, de lo que yo quiero conseguir, de acuerdo. Cuando él empieza a verificar dentro del frog, ¿no? ¿Qué quiere? ¿De dónde parte? ¿Qué lo detiene? ¿Qué opciones tiene? ¿Qué tareas hacer? Empieza a generar esta toma de conciencia en donde él se da cuenta que necesita trabajar en algún aspecto psicológico. Y dice, ¿sabes qué es algo que me falla? Él va a decir, ¿no? ¿Sabes ahora que estoy tomando estas sesiones en donde tú no impones, en donde tú me preguntas, en donde tú respetas yo qué quiero, dónde voy, etcétera? Él va a decidir por él mismo, ¿sabes, Jaime, dónde me estoy dando cuenta que me falla? En mi concentración o en que me gana la ansiedad. Va. ¿Qué opciones tienes tú para resolver eso? Y va a decir, en el club tengo acceso a un psicólogo y el psicólogo nos ha contado en varias ocasiones y no le había puesto atención que tiene técnicas de respiración, de mindfulness, de concentración. Bueno, Alejandro tiene mucho que compartirnos en relación a esto, en donde si yo puedo manejar mejor mi relación con el presente, entonces voy a poder rendir más dentro y fuera del campo. Bueno, pero él lo elige, él se da cuenta, él encuentra los motivos para buscar al psicólogo y la dinámica cambia. Entonces, lo que nosotros con el coaching proporcionamos es que si la persona considera que gracias al coaching se da cuenta que requiere otro tipo de intervención, él lo va a buscar, el nutriólogo, el podólogo, el dentista, lo que sea, pero no porque alguien se lo esté imponiendo, sino porque él entiende que necesita buscar ese tipo de ayuda y claro que se pueden ir combinando porque cuando llega nuevamente con nosotros le decimos, ¿cómo te fue con tu terapia, con tu intervención, con lo que sea? Y entonces a partir de ahí, él toma nuevas conclusiones, nuevos aires, nueva confianza y sabe que yo no lo voy a juzgar y que a partir de ahí puede ir tomando lo mejor de cada otro estilo. ¿Te contesté, Laura? Sí, sin embargo, no era por ahí que yo preguntaba. A ver. Porque incluso en el coaching de mainstream, el famoso coaching de los paradigmas actuales, Sí. Tú no le sugieres vete a tomar terapia o tú no le sugieres necesitas un entrenador. A final de cuentas, sí vas por el proceso haciendo que él se dé cuenta. Pero hay ocasiones en que ellos llegan y te dicen, estoy tomando terapia, no sé, a lo mejor te dicen desde hace 6 años, ¿no? Estos famosos procesos psicoanalíticos y demás. Sí, sí. Y quiero tomar coaching, pero no quiero dejar mi terapia. Bien. Pasa, ¿no? Entonces, sí. No es que yo se lo esté sugiriendo, sino de alguna manera, desde que llega, te dice, estoy haciendo esto y quiero sostenerlo. ¿Cómo ves? ¿No? Entonces, sí te entiendo ahorita por lo que me contestaste de la otra forma, es, sí hay posibilidades de llevar en paralelo dos situaciones de facilitación, más, claro. ¿No? Sí. Y no choca una con otra mientras tú no te metas en la otra, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, si una persona viene y dice, claro, vengo de un proceso terapéutico, cognitivo, conductual, gestáltico, psicoanálisis, está bien, tú le vas a preguntar, ¿y para qué vienes? O sea, ¿qué buscas acá? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que quieres conseguir por lo cual buscas coaching? Claro, y entonces ya vas a la meta que él establece con este proceso. Claro. Claro, y entonces él va a decidir con qué se quiere quedar, qué provecho le quiere sacar, y yo no le voy a decir, ¿cómo crees que llevas tanto tiempo en terapia? ¿Qué te pasa? Oye, ya, ¿no? Nada, pues simplemente tú igual, o sea, no juzgas, espejas, preguntas, le dices, mira, estas son las etapas en las que entramos. Si le muestras la matriz creatividad, urgencia y te dice,
creo que coaching no es para mí de acuerdo a lo que estoy buscando, bueno, ya está, gracias por tu tiempo, ¿no? Y no te preocupes, no hay honorarios, simplemente te agradezco la confianza y ya está. Y Ok. todos queda mucho más claro. Ahora, Laura, yo sí tengo mis dudas por experiencia propia de que el coaching mainstream no derive, ¿eh? Ni sugiera buscar a otras alternativas de ayuda, porque de hecho, cuando yo tomé mi primer certificación, yo cuando llegaba con mis supervisiones grabadas me decían, no, Jaime, es que tú estás tomando clientes que necesitan terapia. ¿Cómo? Ujú. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuando un cliente necesita terapia y necesita coaching? ¿Necesito estudiar psicología o qué? Sí, y aquí en esta escuela tenemos la licenciatura en Bueno, pero ese era psicología. negocio. Ese era negocio. Pero estás de acuerdo que desde su perspectiva, cuando tú eres coach, tú tienes que tener la habilidad para identificar el problema y si tú vas a poder ayudar a resolverlo, y ahí ya hay interpretación, ahí ya hay una agenda que no te corresponde como coach, ¿verdad? Y también Sí, me ha tocado ver, desde el momento que te dicen, este, la terapia es para esto, el coaching es para esto, sí, esto es para esto, esto es para esto, ya de alguna claro. manera está habiendo ahí una intervención, ¿no? Sí, y teniendo en consideración como paréntesis que el coaching sí tiene un para qué, que es catalizar el El engendramiento de las engendramiento. posibilidades. Ok. Y, Ok. claro, sí, La otra pregunta que tenía, y es de sí, preguntas, eh, yo he escuchado varias veces durante estas sesiones hablar de las preguntas poderosas como algo, como satanizándolo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A lo mejor sí, estoy exagerando, pero digamos que sí, sí he oído preguntas poderosas que a final de cuentas todos los programas que yo he revisado, todos hablan de preguntas poderosas, ¿no? todos. Las preguntas que yo hago desde este nuevo paradigma no dejan de ser poderosas. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se satanice? Sí entiendo esta parte de preguntas enfocadas, ¿no? Pero me parece que no dejan de ser poderosas. Si le dejan Claro, algo si le dejan algo al coachee. claro, te lo voy a poner así. Eh, si a mí me contrata un director de una empresa para hacer coaching y me contrata un adolescente que quiere saber si quiere dedicarse a jugar fútbol o quiere dedicarse a la escuela, uno tiene 53 años de edad y otro tiene 17, ¿no? Y ambos están pidiendo coaching. Ujú. ¿Cómo le va a llamar a este coaching esta persona? ¿Coaching qué? ¿Qué apellido le va a poner esta persona? Empresarial, ejecutivo, digamos, coaching para altos mandos, ¿no? O sea, el apellido se lo pone la persona. Y este va a decir coaching deportivo, coaching para descubrir mi De vida. propósito. Exactamente. Es lo mismo, pero el apellido se lo pone el usuario. Lo mismo pasa con las preguntas. Yo hago preguntas. El cliente dice, wow, con la pregunta que me hiciste, qué poderosa es desde su Sí, opinión. sí, 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 claro. Claro que va a Sí, yo ser poderosa. no le voy a decir, te estoy haciendo una pregunta poderosa, ¿no? En ninguno de los casos. Pues, yo Pues, suelto la pregunta y resulta poderosa para él o no. sí, a ver, pero si a mí en la escuela de coaching me dicen, tú haz preguntas poderosas, yo tengo toda la libertad de decirle a mi cliente, te voy a hacer una pregunta poderosa. Es más, tengo mi lista de preguntas poderosas. No, de ninguna manera. No, no, yo O coincido sea, contigo, pero si a mí me está dando oportunidad la International Coaching Federation de usar preguntas poderosas, yo tengo toda la libertad para decirle al cliente, voy a hacerte una pregunta poderosa, porque me lo permite la Federación Internacional de Coaching. Eso es a lo que voy. pero Ahora, no será también una interpretación, Jaime, porque a final pues de cuentas, una yo veo pregunta que en las poderosa es, competencias le dice, ah, dime. o sea, sí te dicen pregunta poderosa, ¿no? En el sentido de que
tú eres un preguntón profesional a final de cuentas, ¿no? Cuando tú llegas a esto. Pero yo soy de la idea, o sea, nunca puedes llevar una lista de preguntas, ¿no? O no sabes qué es lo que va a necesitar el coachee como para preparar tus preguntas antes de una sesión. Tú vas Y tú, siguiendo al coachee y en ajá, ese seguirlo es que surgen las preguntas de acuerdo a lo que surge, ¿no? y tú, Laura, tú has llegado hasta la sesión 9 de este grupo de estudio porque tu manera de interpretar el coaching es muy diferente a Sí. todos los que se quedaron en el camino porque decían, son pavadas, esto del coaching directivo son pavadas. ¿Por qué? Porque claro que las preguntas deben de ser poderosas porque nos lo marca la ICF, la tal, porque ahí dicen las competencias, tienes que hacer preguntas poderosas. A ver, yo coincido contigo y seguramente Concha que está dispuesta a dar su punto de vista. Es así, no podemos tener una lista de preguntas. La poderosidad depende del cliente. Yo puedo hacer la pregunta tan simple de decir, Laura, Rafael, Eleonora, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¡Pum! Puede ser la pregunta más poderosa del mundo cuando para nosotros es una manera de empezar el proceso. La pregunta más simple puede ser la más poderosa. Claro, Entonces, claro. te entiendo perfecto, pero la gente que sale de una escuela en donde le dicen que la pregunta poderosa es obligada, con eso sale al mercado. Dime, Concha. Pues un poco matizar lo de que estás comentando con Laura, ¿no? Sí. Vamos a ver, una pregunta poderosa puede ser, hablando de lo que hablabais antes, ¿no? Qué es para ti o qué entiendes por la luna? O qué pregunta más poderosa, pues la persona puede interpretar como tal, ¿no? Claro, La pregunta que exactamente. aparentemente es casi básica, fundamental, ¿no? Pero bueno, pero que la puede interpretar, ¿no? Pero en mi experiencia, y ahí quería así ratificar un poco lo que comentaba Jaime, yo he conocido personas, coaches, ¿vale? Que les dieron un manual de preguntas, un manual, y las seguían a rajatabla. Yo Mientras dominas el arte, tienes la técnica, pero eso no es lo más conveniente. Claro. Claro, el problema es que me llegaron a preguntar un día, bueno, entonces cuando llegas a las preguntas y resulta que la respuesta que esperas no es la que tendría concatenación con la pregunta siguiente, yo es que ahí ya ¿Qué haces? me encuentro perdido, completamente perdida. Sí. Claro, yo le llamo cariñosamente que son coaches de manual. Sí. O sea, le dan un manual, se lo aprenden de memoria, hacen las preguntas en un orden determinado, en lo que entienden como que hay que hacer desde el principio a final de la sesión, y a partir de ahí no salen de ese esquema. Es un problema. Entonces, poderosas, y eran preguntas denominadas preguntas poderosas. O sea, ya de entrada ya eran preguntas que al coach le condicionaban, porque decían, haciendo estas preguntas, lo tengo ya todo resuelto para mi coaching. Totalmente. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Probablemente yo en los años que tengo en coaching, en las escuelas que estudié, a excepción de con Leonardo Ravier, yo me aprendía preguntas. Yo tenía que memorizar preguntas. Y eso era como, ay, qué buen coach estoy siendo porque llego con la pregunta. A ti veo tu cara, Laura, y claro que no te hace sentido, pero acuérdate que tú ya estás cada vez más del lado de los Jedis, ¿no? Entonces, Sí, ojalá. por eso no te hace tanto sentido, ¿no? No, nunca me ha hecho sentido. A mí nunca me dieron una lista así. O sea, bueno. sí, cuando la explicaban, si te decían, hay este tipo de preguntas, pero sí, a mí me quedó muy claro dentro de mi formación es que nunca podías llegar con una pregunta elaborada. Perfecto. Por mucho que te dieras cuenta cuál era la situación donde se encontraba el coachee. Perfecto. Y la pregunta surgía de lo que él iba diciendo, de lo que él iba necesitando. Por eso es que no puedes preparar cómo vas a saber con qué va a llegar tu coachee, ¿no? Definitivamente, lo que sí hay que saber es qué tipo de pregunta corresponde a cada categoría de Grow. Ok, sí, claro. Y para qué le estoy haciendo X pregunta. Y sí, definitivamente qué bueno que se puso interesante esta parte, porque sí,
O sea, desde que a ti una institución te dice, este es el tipo de preguntas que tienes que hacer, tienes permiso de llamarles así. Eso es a lo que vamos, ¿no? El punto principal, pero estamos de acuerdo contigo, de menos yo y Concha, en donde decimos, no puedes tú traer un manual porque no es así, o sea, no es una herramienta. Es cuando el coaching se vuelve una herramienta. Claro. Y no, es una disciplina, es un arte. Y para llegar de la técnica al arte es difícil. Bienvenido, Agustín, desde Argentina. Cuéntanos. Hola, hola Jaime, hola Laura, un gusto conocerlos. Hola, hola. Únicamente, ¿se puede escucharnos? Sí. Sí, Quería aportar lo que comentaron ustedes de las preguntas estructuradas ya que te la dan las escuelas. Tengo compañeros que están en otras escuelas que son avaladas por ICF y demás, que sí. son preguntas ya fijas de la sesión, son como 14 preguntas que sí o sí tenés que pasar por ahí. Y hay veces que no puedes seguir fluidamente porque te interrumpe, te salteaste una pregunta y tienes que volver para atrás a hacer esa pregunta y demás. Quería comentar eso nada más. Bueno, pues ahí está. Entonces, es más común de lo que parece, Laura, y sí, nos sale la lagrimita, por supuesto, pero es parte de lo que hay que solucionar. En el chat tienen la liga para la encuesta, si nos ayudan a llenarla, si ya la llenaste una vez, no pasa nada si la vuelves a llenar, si no, no importa. Y dice Xochitl, en relación al huevo, ¿no? No hay que ayudar a salir al pollito del huevo, porque si no ha salido es porque no está listo para enfrentar la vida me imagino, con la suficiente fuerza, ¿no? Sin opinar, pero acompañar. Gracias, Xochitl. Y a menos que alguien tenga otra aportación, que sería súper valiosa, estaríamos llegando al fin de esta sesión 9 y preparándonos al cierre de la próxima semana. ¿Quién más le gustaría aportarnos algo que se quede para la posteridad aquí en nuestro canal de YouTube? Ya nadie quiere, ¿verdad? Ay, no, se va a quedar grabado. Ahí está. Sergio, dime. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, mi maestro. Hola. ¿Qué tal? La verdad que qué interesante y sobre todo ya en la recta final, como bien dices, porque es como que el propósito también, ¿no? De compartir las experiencias, lo que va enfocado a que realmente funciona, tanto como para uno que está dedicado a hacer este acompañamiento y sobre todo para el beneficio que se va a lograr para el alumno, ¿no? Que de alguna manera es el principal objetivo, yo creo que para todos, ¿no? Entonces, ahora que los escuchaba y que yo me veo como en esa propuesta de ver, a ver cómo yo lo aplico, qué me funciona, qué no me funciona, o que con esto me quedo, ya viéndolo en este sentido, les comento, yo soy instructor de entrenamiento funcional y de alguna manera, pues todo va entretejiéndose, ¿no? Porque no solamente es ver el objetivo, como bien mencionabas, que si es un objetivo de, ya sea de bajar, subir, mantenerse de peso, incrementar rendimiento, ya sea para una carrera competitiva o cualquier cosa, ¿no? Y ahí siento que en ese sentido sí hay parámetros que sí se deben de preguntar, por ejemplo, como en mi caso, siempre de cajón son preguntas y que de alguna manera entiendo la parte de lo que es una pregunta poderosa y aplicándola a lo que yo refiero, a lo mejor pierde un tanto el sentido de poderosa, cuando pueden ser un tanto más como preguntas de rutina, como por ejemplo si hay lesiones previas, si hay caídas, si hay cirugías, si hay esguinces, si hay alguna condición que de alguna manera a la persona le ponga en una situación distinta para poder guiar un entrenamiento especializado para que sea productivo, porque como bien Claro, mencionas, claro. tampoco se va a poner una rutina de base para todos cuando hay alguien que te diga, sabes que yo no puedo saltar, entonces ya empiezas a hacer esa modificación. Y que siempre una preparación también clara respecto incluso a otros factores como frecuencias cardíacas, hipertensión, o sea que dentro de lo que cabe podrían ser mis preguntas poderosas para la persona y claro, se le acompañan para hacer las medidas o los parámetros necesarios. Pero sí siempre ese tipo de preguntas nos van abriendo ese camino para que también sea, sí, tener una base y un encauzamiento para que ya también la experiencia de cada instructor lo vaya guiando de acuerdo a lo que está percibiendo en ese alumno.
porque es claro lo que mencionan y la verdad que me encanta que todos lo coinciden en eso. Si la persona está acercándose a uno es porque tiene esa confianza, por supuesto, en sí, porque está buscando los cambios y nos ve a nosotros como ese apoyo, como esas herramientas que les vamos a brindar para lograr sus objetivos. Entonces, en la medida también que ya la experiencia te va llevando, ejemplo, en mi caso, el observar las posturas, el cómo se expresa, los gestos que hace, ya tanto más en aspectos físicos, vamos, y también, por supuesto, emocionales y cognitivos, pero me van marcando una pauta para que también el entrenamiento sea productivo para la persona. Entre eso y otros factores que de alguna manera también yo he estado desarrollando en mis acompañamientos o facultades ya muy particulares, pero que centrándonos en el tema principal, me parece que sí es importante tener preguntas poderosas y que si una dices, híjole, esta a lo mejor como que encaja, no encaja, también tener la facultad de decirlo y comprender que también es parte de un proceso lo que nosotros estamos ofreciendo a la persona y que también ella lo vea como, bueno, si me lo está preguntando es porque también él quiere llegar a algo y que en ese sentido se hace más amigable o ahora sí que más sencillo el gestionar ese acompañamiento, porque finalmente no es lo mismo que coincido no es como, vas a hacer esto y ya porque así dice esto. No, si no puedes saltar, pues no vas a saltar y ya. Vamos a lograr cómo tener un objetivo para que a lo mejor sobre los 3 meses, 6 meses, sobre ese año que la persona dice, bueno, ejemplo, oye, en 2 meses quiero bajar 10 kilos. Ay, espérame, ¿sabes? O sea, como que sí hay que tener esa secuencia para que el acompañamiento sea claro, sea contundente para la persona y sobre todo que el impacto positivo, además de la persona hacia sí, sea hacia uno como instructor, porque finalmente lo ven con esa confianza y es preservar esa confianza para el beneficio de él mismo. Así que gracias a todos por compartir, porque la verdad es que quedé así yo de, wow, esto me va a funcionar, porque es lo que aplico al día a día y una perspectiva diferente también, pues me da la pauta para ofrecer algo mejor para cada alumno. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Sergio, por darte el tiempo de acompañarnos y por tu generosidad de compartirnos lo que te estás llevando de valor. Pues listo, Adrián, Alejandro, Laura, Gelusca, Rafael, Javier, Agustín, Concha, Eleonora, Keren, Doris, Ana y todos los que nos acompañaron. Les deseo una gran semana, gran inicio de mes y nos vemos en una semana, si no es que nos vemos antes. Pásenla bien, cuídense, Gracias. hasta pronto. Nos vemos, Jaime, un abrazo. Abrazo, chao.